Gloria a Dios. Si me le da más ganancia para yo bajar la voz, ¿verdad? Bajo la voz y el micrófono hace todo el trabajo. Ahí está. Gloria a Dios. Parece que hablo fuerte, pero en realidad es todo asunto de ecualización. Gloria a Dios. Bueno, yo me voy a acomodar. Bendito sea el Señor. En las peticiones, el hermanito Jairo hizo una pregunta y Elianis luego dijo una afirmación. Jairo preguntaba, ¿cómo sabré? ¿Cómo sabré que me conviene ser amigo de estas personas? Y hablando en cuanto a su doctrina. Y Elianis afirmaba, ¿no? Tú estás en la sana doctrina, porque nuestra iglesia está en la sana doctrina. Y yo sentado yo decía, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo, si alguien sabe lo que hace es el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Y vamos a dar respuesta a esta duda y a aclarar si tu afirmación es correcta, porque la pregunta es, ¿cómo yo sé que estoy en la iglesia correcta? Porque a la hora de la verdad, todos te van a decir, mi iglesia es la correcta y mi iglesia es de sana doctrina. ¿Cómo yo puedo afirmar esto, pero de verdad? Que tengas la convicción que sea verdad. Primero tengamos unas palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Te ruego que hables a tu iglesia. Oh, Makayara Sarapai. Gracias. Gracias porque tú estás acá presente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, habla a tu iglesia. Habla, Señor. Edifícales. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Y esto es el testimonio que da el apóstol Pedro como testigo presencial de Cristo. Lo que Pedro habla, lo que Pedro testifica, lo que Pedro y tanto los 11 testificaron y dejaron escrito, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿Ya estamos ahí ya? Gloria a Dios. Bueno, dice Pedro, y el testimonio de Pedro hay que tomarlo bien en serio. ¿Por qué? Porque es un testimonio que es de una persona presencial. Él, lo que Pedro vio, oyó, tocó en referente al verbo de vida, no es que le dijeron, sino que él estuvo allí y él probó de primera mano, tocó al maestro. Qué experiencia, qué bendición es haber estado ahí en el momento de la encarnación del verbo. Israel llevó esperando el cumplimiento de la profecía, como ahora la iglesia está esperando el cumplimiento de la parucía, que Cristo venga. Y ellos esperaban al Mesías, y el Mesías vino, se manifestó en carne
y muchos no le recibieron. Y entonces yo digo, bueno, viendo ciertos versículos que dicen cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y viendo lo que Israel hizo cuando Él se manifestó en carne, y ahora que el Señor vendrá una vez que se haya completado la plenitud de los gentiles, yo pregunto, ¿no habrá una parte de la iglesia que sea como Israel, que cuando vino el Mesías no le reconoció? ¿No habrá una parte de la iglesia que viniendo el Señor estén ellos en confusión y no le reconozcan? Pero no puede ser como sucedió con Israel, porque en Israel él se manifestó durante 33 años y 3 años de ministerio. Pero en esta venida va a haber un arrebatamiento donde la iglesia va a ser tomada, va a ser quitada, harpazo, va a ser arrebatada, pero va a quedar una parte. Y esa parte son esas vírgenes imprudentes que se quedaron dormidas, pero sin aceite. Ya que las prudentes también fueron débiles, ya que las prudentes también quedaron dormidas, pero tenían aceite. Entonces, si habrán muchos que han aparecido históricamente y aparecerán diciendo yo soy el Cristo, y el Señor dice, cuidado, no os engañen. Pregunto, ¿no habrá un margen de posibilidad de que la iglesia pueda ser engañada? Hay una advertencia en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. Y esa advertencia le dice a la iglesia, cuidado. Y en uno de esos cuidados está acerca de la herejía. Y entonces todos vamos a ponernos a decir que nuestra iglesia es la verdadera, teniendo herejía. Y hay que tener cuidado. ¿Qué cosa es herejía? Profanar la sana doctrina, ir en contra de la sana, enseñar lo que la Biblia no enseña. Ya eso es una herejía. Pero el asunto es que los que enseñan herejías la enseñan conforme para la Biblia. Yo les digo siempre a ustedes, me han escuchado decir, hay Biblia para todo. Hay Biblia para todo. Y podemos ir a la iglesia de tales personas que practican cosas como la línea roja, y quien pase para acá es santo y quien se quede, o tiran la Biblia en el suelo como hizo cierto señor y tócala, y la gente iban a tocarlo y se caían para el suelo, y la gente como que se pone eléctrica. ¿Y dónde dice en la Biblia que ha de hacer esto? Pero yo les respondería a esas personas y no dice la Biblia, porque hay una hipérbole en la palabra de Dios muy importante, y es que esta hipérbole dice, no habrían libros en el mundo para escribir todo lo que el Señor hizo. Quiere decir que hay cosas que Jesús hizo que no se registraron, milagros que sucedieron que no se registraron. Y si el Señor escupió en el barro y hizo lodo con la saliva y se le untó en los ojos a un ciego y recibió la vista, ¿qué no pudo hacer el Señor que no se registró? Pintó una raya roja en el suelo y dice, pasa para que ibas a ser sano, no sé. Ve, no estoy justificando el error y la herejía de algunas iglesias, pero tampoco podemos ser como esos edificios que no están preparados para un terremoto, que son tan rígidos que cuando tiembla la tierra se derrumban. Tenemos que tener un margen de tolerancia para darnos cuenta que nuestro Dios es un Dios muy dinámico. Es un Dios que la unción, el poder, se describe en la palabra como dunamis, dinamita. Y cuando estalla la dinamita, amado,
eso no es que físicamente corre para arriba y para el lado, no, la dinamita estalla para donde sea. ¿Verdad que sí? Y cuando se derrama el poder de Dios, si Dios quiere tumbar gente, la tumba. Si Dios quiere liberar personas, los libera. Dios hace lo que le dé la gana. Perdóname por la frase, ¿verdad? Pero no puedo guiarme por las señales para saber entonces si una iglesia está en herejía o es sana doctrina. No, en mi iglesia se sanan enfermos, eso es sana doctrina. No. Hay personas que van a decirle, Señor, Señor, en tu nombre no sanamos enfermos. En tu nombre no echamos fuera demonios. Mira, autoridad en el Espíritu. Y el Señor le va a decir, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que estaban haciendo milagros. Yo le decía a mi esposa el otro día, nosotros decimos, somos una iglesia de sana doctrina. Nuestra iglesia es la de sana doctrina. Pero ¿acaso no dicen así los herejes también? ¿Cómo yo puedo diferenciar? No por la palabra, pero ellos también argumentan con Biblia. Y los argumentos de ellos tienen que ser tan oídos y respetados como los tuyos. Porque, ok, tú dices, no, fulano está en herejía y lo que enseña está mal. Pero los que se congregan ahí dicen, amén, aleluya, y sienten y se sienten bendecidos. Y por eso por alguna razón se congregan. ¿Verdad que sí? Entonces, y se llenan las iglesias. ¿Qué es lo que Jesús nos da para evidenciarnos que nosotros estamos en la sana doctrina? Pedro dice, versículo 20, lea conmigo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Miren para acá, lo voy a dejar ahí. Está hablando sobre las profecías, la palabra profética más segura. Y Pedro, el que el Señor le dijo, Simón, te pongo Pedro, piedra, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Le dio la tarea de encomendar, de fundamentar la doctrina del Evangelio, de construir el edificio, como Pablo, un perito arquitecto, sembrando la doctrina apostólica. Y Pedro, el testigo, el que vio, el que tocó al Señor, escribe a la iglesia y dice, entendiendo primero esto, que ninguna escritura, nada de la escritura, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Yo no estoy por encima de la palabra. Yo no estoy por encima de la interpretación de la profecía. En estudio bíblico, en hermenéutica, tenemos una dogma, una ley de la hermenéutica, y es que la Biblia es su propio intérprete. Siempre que veas una pregunta en la palabra, siempre que te surja una duda leyendo la Biblia, es la Biblia la que te la tiene que responder. No tu pensamiento propio, no el pensamiento del pastor, no el pensamiento de un hermano. Es la misma Biblia la que tiene que darte la respuesta a esa cuestión. Bendito sea el Señor. A mí se me invitó una vez a una reunión de pastores. Me tocaron la puerta y me dijeron, no, vinimos a invitarte y yo creo que es del Señor. Porque cuando yo he venido a invitarte algo, digo, no, nunca. Pues yo siento que es del Señor y por eso vine a tocarte la puerta. Vamos a ir, los pastores, vamos a reunirnos para que cada uno diga lo que piensa de tal porción de la palabra. Cada uno dé su propia interpretación. Yo le dije, ya fregado. Felicidades, yo no voy. Porque yo no puedo dar la interpretación privada
de ninguna porción de la Escritura. Es la misma Biblia la que tiene que marcar el trazo, el camino y yo someterme a ella. Por lo tanto, Jesús dijo una cosa y usted se lo sabe. Por sus frutos los conoceréis. O sea que es el fruto, y es lo que Pedro estaba manifestando acá. Pedro acá en este versículo 20 está manifestando algo, un fruto. Pedro está diciendo, yo, el apóstol Pedro, no me voy por encima de la palabra. Bendito sea el Señor. Mira qué fruto más bello este. Luego Pedro dice, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que por los frutos lo conocen. ¿Cómo yo sé que mi iglesia es de sana doctrina? Los frutos de la iglesia. ¿Cómo yo sé que mi pastor es de sana doctrina? Los frutos del pastor. ¿Cómo yo sé que esos hermanos, esos amigos son hermanos de verdad? Por los frutos. Y uno de esos frutos principales, y Pedro lo pone como algo primero, es la sujeción, la sumisión a la palabra. No las señales. Amén. Para que no se me asusten porque estamos en tiempo de que hay mucha señal por todas partes. Y si Dios empieza a derramar un prodigio aquí de la iglesia, y si de repente todos los que vienen empieza, a chorrear aceite por las paredes, y Dios quiere hacerlo así, como una señal en la iglesia, pasó. O que un ángel de repente se manifiesta y la gente empieza a dar gritos viéndolo. Puede pasar. Puede pasar. Las señales no me dicen si estamos en una sana o falsa doctrina, sino que es la palabra y la sujeción a la palabra como fruto. Por experiencia, yo he tenido muchas experiencias. He tenido hasta la amarga experiencia de escuchar de la boca de un pastor el decir que puedes practicar juegos sexuales, que eso no es pecado. O la amarga experiencia de otra persona enseñando a pedir dinero. Cómo trasquilar a los extranjeros. Y así y son personas que predican la Biblia, que creen en la Biblia, pero los frutos. Esas personas que van a venir delante del Señor un día van a decirle, Señor, Señor, en tu nombre. El Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que hacer lo correcto. Someternos a la palabra de Dios. Ahora, aplicando este mismo concepto, entendiendo que primero, en esto, ninguna profecía es de la Escritura, es de interpretación privada. Me hace entender 5 cosas y me quedan 3 minutos. Se la voy a dar en 3 minutos. Pero 5 cosas que van a evitar que nuestra iglesia sea una iglesia herégica, que nuestra doctrina caiga en herejía. Ya quedamos claros. La diferenciación es las obras, los frutos. Lo que evidencia, ¿cómo tú sabes que estás en una iglesia de sana doctrina, hija? ¿Cómo tú lo sabes? Porque tú lo dijiste. ¿Cómo tú sabes que esos dos están en sana doctrina? Porque tienes que analizar los frutos. Y los frutos no es cuestión de análisis de un día. Bendito sea el Señor. Los frutos se lleva tiempo. Lleva tiempo. Los frutos llevan tiempo. Es un estudio de tiempo. Porque tú puedes tener un árbol, un guayabo, y que el guayabo crezca. Eso toma tiempo, toma años, ¿verdad? Y que salgan las guayabas y cuando las cosas estén ácidas. Y entonces hay que cortar ese árbol y sembrar otro porque no funcionó. Entonces los frutos es algo que toma tiempo,
pero hay que estudiarlo. Entonces, los que llevan tiempo, ustedes, los miembros que llevan tiempo, tienen que detectar y evaluar los frutos de sus líderes, los frutos de su pastor, los frutos de su iglesia. Y tienen que tener una relación con Dios y con la palabra para que puedan contrastar lo que predicamos con lo que la palabra dice. Si no hay una equivalencia perfecta, amado, estamos en una iglesia de falsa doctrina. Bendito sea el Señor. Los frutos de las mujeres, cómo se comportan los hombres con las mujeres, qué se le permite a los hombres hacer en la iglesia, cuál es la conducta de la pastoral con respecto al pecado. O sea, y hay muchas cosas. A veces, personalmente, se me tilda de, ¿cómo es que me dicen? Exagerado, ¿no? Extremista, ¿no? No, extremista no. Del viejo baúl. El chapada antigua. Así de. ¿Ves? Porque recalcitrante. Ve con respecto. Pero es que yo pregunto. Con respecto a la palabra de Dios. ¿Tenemos que ser blandos o firmes? Yo les voy a decir, hay muchas canciones que se cantan acá y que provienen de iglesias que están en falsa doctrina. A ver, la canción esa, muy bonita. Cuando tu vida por mí ha sido tan bello. Esa viene de un lugar que se llama Betel o algo así, y están enseñando que Cristo no cumplió todo su potencial. O sea que Cristo no cumplió todo su potencial, quiere decir que no fue todo lo que pudo ser. Cuando su sacrificio fue perfecto. Cuando Él dijo, consumado es, minimizando a Cristo. Eso es herejía. Eso es herejía. Interpretar a su manera la Biblia. Es incorrecto. O sea, ¿cómo trata el pastor o cómo trata la predicación a la palabra? ¿Y cómo se sujeta la iglesia a la palabra? No quiere decir que el que llegó nuevo tiene que entrar por el aro, porque si no, lo botamos de la iglesia. No, hay que comprender que cada planta tiene su tiempo de crecimiento. Y yo no puedo juzgar el crecimiento que tiene Glenda con el crecimiento que tiene Papu. No, cada uno tiene su tiempo, pero es Dios quien da el crecimiento. Es Dios quien va a tratar con sus vidas, aunque usted piense que no, y usted diga, pero es que yo veo que mi vida antes estaba en candela, pero ahora sigo en candela. Dios está tratando. Dios está tratando. Créame, Dios está tratando con usted y usted quizá ni se da cuenta, pero mírese en el espejo a ver si es la misma persona. Bendito sea el Señor. Pero rápidamente, ya me queda un minuto. ¿Cómo debe tratar la iglesia con la herejía? O ¿cómo podría surgir la herejía en la iglesia? Y 5 puntos que tenemos que tener bien claros y cuidar que eso no suceda. Número 1, la herejía surge cuando la doctrina se construye al gusto de cada uno. Cuando la doctrina la construyen al gusto de cada uno. El evangelio no es sanidad. El evangelio no es hablar en lengua. El evangelio no es liberación. El evangelio no es prosperidad. Todas esas cosas forman parte del mensaje del evangelio, pero ese no es el evangelio. El evangelio es Cristo. Jesucristo vino y dijo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué hizo el Señor? Morir por los pecadores y resucitar y ascender y estar a la diestra del Padre. Ese es el mensaje del evangelio. Que viene la sanidad, que viene la liberación, que viene la provisión. Eso viene.
Eso Dios lo da, pero no es el mensaje central del Evangelio. Cristo es el mensaje central del Evangelio. Cuando construimos la doctrina al gusto de cada uno, bendito sea, ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Porque ahí se planta la herejía, como pasó con la doctrina de la prosperidad. Se construyó alrededor de la idea de la prosperidad, al gusto de esa persona. Y hoy en día tenemos iglesias de la prosperidad. Tremendo billetaje, pero la gente que está ahí, no voy a juzgar, no voy a juzgar. Pero pareciese que no fuesen cristianos. Por la forma que se visten, por la forma que hablan, por la forma que tratan la Biblia. Que no hay un respeto por la palabra de Dios. Cuando yo veo que Pedro, en un versículo, respeta más la Biblia que muchos de nosotros que estamos aquí presentes. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. La herejía va a surgir también por hacer un hincapié excesivo en una parte de la verdad. O sea que le damos ahí, y nos enfocamos en esa parte de la verdad, pero no tocamos toda la verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí se enfocan en esa ahí, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se olvidan de los contextos, de la enseñanza, del capítulo y del libro. Y hacen un hincapié excesivo ahí, en esa parte. Y se olvidan del resto de la palabra. Y, por ejemplo, hay iglesias de homosexuales. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios te ama. Pero no dicen, Él es fuego consumidor. Pero no dicen que los que se echan con varones no van a entrar en el reino de los cielos. No dice que Dios entregó a esas personas a su pecado, encendiéndose su lascivia de varón con varón y mujer con mujer. Y que Dios le dará el pago. No dicen eso. No, Dios es amor y se cierran ahí y hacen así surgió y surgen las herejías. Número 3, la herejía surge cuando se trata de producir una religión que le vaya bien a todo el mundo, que se haga popular y se haga atractiva. Y eso es algo que está pasando hoy en día. Las iglesias donde los pastores de jóvenes ya no son los pastores ya no son pastores, son pastores de jóvenes, son coach de vida, así se llaman, coach de vida. Y andan y vienen con los pantaloncitos apretados, enseñando la verija, y tienen tatuajes, y salen al púlpito y ven los tatuajes, y se sientan masticando chicle, cruzan los pies, y hablan de la vida, y hablan de las cosas, y sí, Dios está contigo, y Dios te va a ayudar, y tú verás que vas a salir adelante, ¿tá? Y no enseñan Biblia. No enseñan Biblia. Yo me topé con una persona que me dijo, en mi iglesia no predican del infierno, porque rescatamos a los jóvenes de la droga y ellos viven en un infierno para luego predicarle a otro. Le hablamos del amor de Dios, de la grandeza de Dios, pero no del infierno. Y yo le dije, bueno, si le ocultas esa verdad a ellos, los estás lanzando allí. Porque Cristo es una verdad completa, no a media. Y una verdad a media, que tengo entendido yo, es una mentira. Hay que decirlo como está en la palabra. Como está en la palabra. Entendiendo primero esto, ninguna profecía es de interpretación privada. Yo no puedo dar lo que me conviene. Yo no puedo acomodar la iglesia como que a la gente le conviene. Las iglesias crecen rápido. Yo siempre lo digo, ¿quieres ver cómo crece la iglesia? Acomódala. Que la gente venga y dice, no, tú puedes fornicar. No, mi hermana, yo te bautizo sin casarte. Así bautizan. Llegaste, te convertiste, aceptaste a Jesús y clatapum, te bautizamos porque el que cree es fuera bautizado. Y no entienden por qué el discipulado. De hacerles entender la palabra, el paso que estás dando, lo serio que viene, que es la fe, el compromiso con Cristo, con la iglesia, porque Cristo es la cabeza y si te comprometes con la cabeza es con el cuerpo entero.
Yo no me casé con la cabeza de mi esposa, yo me casé con mi esposa completa, todo incluido. Ella se casó conmigo completo, todo incluido. Entonces tú quieres, no, yo amo al Señor, pero no voy a la iglesia. No, estás casada con la cabeza, pero el cuerpo no. Con la cabeza no se reproduce el cuerpo. De la cabeza, y lo voy a decir con estas palabras, la cabeza, con mucho respeto, la cabeza no produce semen, lo produce otra parte del cuerpo diseñada por Dios para eso. Entonces muchos cristianos quieren fructificar y que Dios los bendiga y ser cristianos fecundos, teniendo relación solamente con la cabeza, cuando la cabeza no fecunda, es otra parte del cuerpo. Por eso, cuando vienes a Cristo, el compromiso tiene que ser con Cristo, que es la cabeza, pero todo su cuerpo está incluido para que puedas quedar embarazada, para que puedas ser fecundada, para que el discipulado que Dios da a través de su siervo pueda edificar tu vida. Porque si no te quedas en tu casa y yo cristiano en mi casa, y en tu casa te vas a quedar cuando venga Cristo, porque se lleva a la iglesia, no a los caseros, se lleva a la iglesia. Bendito sea el Señor. Por eso yo siempre digo, asistan, yo hago hincapié y parece pesado, pero yo no puedo construir una religión para que esto sea atractivo, cómodo, cool. No puede ser. La herejía surge cuando nos divorciamos de la comunión cristiana. Nosotros tenemos la sana doctrina, más nadie. No, eso es un error. Yo te puedo decir, cuando hay personas que han dicho, bueno, pastor, me voy de la iglesia. Yo siempre pregunto, ¿y para dónde vas? No, voy para tal iglesia. Ah, puedes ir. Es una iglesia hermana. ¿Por qué son hermanos? Porque tenemos una fe, un bautismo, un espíritu y la misma doctrina. La misma doctrina. No es la doctrina que me acomode, la que la palabra enseña. Ah, la iglesia que era de sana doctrina dejó de practicar la sana doctrina, ya no es hermana. Ya es apóstata, ya es una pseudo iglesia. Bendito sea el Señor. Pero si yo acomodo a la iglesia a que ustedes no pueden ir a ningún lugar, no. ¿Por qué? Nosotros somos la sana doctrina y todo lo demás está mal. Eso se llama secta, sectarismo. Eso es una herejía y es una falsa doctrina. Así prediques bien, es una herejía. Iglesia que practica la misma doctrina, una fe, un bautismo, un Señor y Cristo y Salvador, ese es hermano en Cristo. Quien no lo haga, no es hermano en Cristo, no es tu hermano. Si esos muchachos, mijo, no practican la sana doctrina, tú sabes cuál es la sana doctrina, no son amigos, son hijos del otro, no son hijos del rey, son hijos del otro, y lo que van a hacer es instrumento para desviarte. Bendito sea el Señor. El hermano Ari me decía el otro día, pastor, me invitaron para un campamento. ¿Qué iglesia? No, la primera pentecostal. ¿Ok? ¿Puedo ir? Sí, sin ningún problema. No te puse pero, ni siquiera te dije, ¿y qué días son para que no afecte a los cultos? No, ok, ve para allá. Hay una actividad en tal iglesia de sana doctrina, no hay problema. Cuando la haya de falsa, el primero que estoy diciendo, cuidado con eso. Porque tampoco podemos ser tan tontos de que si usted se quiere enredar, que no sea por falta de advertencia. Bendito sea el Señor. Pero ahora, si tú dices nosotros, si nos divorciamos de la comunión cristiana, amado, eso es una secta. Eso es una herejía, es una falsa doctrina. Y por último, la herejía surge de intentar ser completamente inteligible. Está tremendo. La falsa doctrina va a surgir
de intentar explicarlo todo en la Biblia. Yo me la sé completa. Yo te puedo explicar cada versículo del Apocalipsis. Te puedo explicar las 70 semanas de Daniel sin equivocación. Te puedo explicar cómo... Amado, hay pasajes que no tienen explicación. Ay, pastor, ¿y qué serán las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros allá en el cielo? ¿Y yo qué sé? ¿Y yo qué sé? Si la misma Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le buscan, para los que le aman. Si eso lo dice la Biblia, amado, yo no puedo ser más grande que la Biblia. Yo no puedo ser más inteligente que la Biblia. Yo no puedo tener más conocimiento que la Biblia. Pero si tú quieres pasar esa línea, te garantizo que te metes en una falsa doctrina, porque vas a estar dando interpretación privada. Porque donde la Biblia hace silencio, el predicador tiene que hacer silencio. Y donde la Biblia habla, el predicador tiene que hablar. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, está a tiempo y fuera de tiempo. Pero ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Bendito sea el Señor. Cuando ven un pastor a una ovejita hacer una cosa incorrecta y no le dice nada, ese pastor lo cataloga la misma Biblia como un perro mudo. ¡Inútil! Bendito sea el Señor. Entonces yo pregunto, y ya es algo ya personal, no, ahora ya es como ministrarme a mí mismo. ¿Qué opinión usted tiene de su pastor en referencia a cómo camino con la Biblia y los frutos de la fe? Porque si mis frutos usted los haya aprobados, entonces soy digno de imitar. Y yo les digo, imiten mi fe. Como Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo trato de imitar al Maestro. Mi esposa sabe en la intimidad si yo imito al Maestro. Mi esposa sabe en mis tropiezos y en mis pecados si yo doy la talla delante del Señor o no. Mi esposa sabe si tengo temor de Dios o no tengo temor de Dios en la intimidad, porque hay cosas que usted nunca va a poder probar de mí. Porque a no ser que usted venga a vivir conmigo, pertenezca a mi intimidad, que yo le salga, perdóneme la palabra, que le salga en chanclete y en calzoncillo. Pero ni a mi suegra yo le salgo así. Es mi esposa. Y mi esposa sabe, y ella está aquí y no me dejará mentir, que cuando yo meto la pata, yo trato de decirle, mira, metí la pata y hice esto y esto. Y hay cosas que se las digo con los ojos cerrados. Y se porque la palabra el que dice el que encubre pecado no va a prosperar su camino. Sí, yo no quiero pecar. Yo no quiero, pero tropecé y te pido y le pedí perdón al Señor y te lo digo a ti, te pido perdón a ti también. Y cosas que por Dios, yo creo, me parece que no se deberían de decir, pero más miedo tengo caer en las manos del Dios vivo en pecado. Pero las cosas, ella puede darle testimonio, o sea, acérquese a ella, pregúntele a ella, pero usted como oveja de este redil, que no me pertenece, sino que le pertenece al Señor, usted sabe que cuando usted se pone a tambalear, yo le ando hablando, oye esto, Agnesita, ¿verdad? Oye, dime, te veo floja, dime. ¿Cómo estás? Eliani vino del otro día. ¿Cómo estás en la fe? Ay, pastor, aliéntate. Glenda, ay, pastor, como que titubeo. Ale, sí, da. ¿Y le pasa a cualquiera? Le pasa, a mí me pasa. Pero usted tiene que determinar para que diga, bueno, mi iglesia es sana doctrina. Caminamos en la palabra. Caminamos en la palabra, tenemos temor de Dios. Los frutos de su pastor le bendicen a usted para que sean dignos de imitar. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles son nuestras obras? Determinan las obras de nuestra iglesia
de que estamos en la sana doctrina, esas son las cosas que hay que fijarse. Fijarse. Porque todos te van a decir, yo creo la Biblia, creo en el Señor, y la Biblia dice, y yo camino en la sana doctrina. Sí, pero tus obras hablan más fuerte que tus dichos. Por eso es que el Señor le dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bendito sea el Señor. Que nuestras obras demuestren como iglesia que estamos en una sana doctrina. Olvídate del número de gente. Este buchito así, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Porque los que estamos, somos. Bendito sea el Señor. Bueno, Dios te bendiga mucho. No terminé a tiempo, fallé. Amén. Vamos a hacer una oración. Sí.